buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. La semana pasada hablamos de un país latinoamericano. Hoy vamos a hablar también de otro país latinoamericano. Un país muy interesante que, como hemos dicho en más de una ocasión, y hay que repetirlo constantemente, país que ocupan grandes titulares de prensa por sus malos gobiernos, por sus líderes políticos que realmente tienden a presionar a sus pueblos y a hacer lo que les conviene a ellos y no a sus naciones. Vamos a hablar de Ecuador, y la persona indicada para hablar de Ecuador, en mi opinión, es Emilio Palacios, periodista ecuatoriano. Tuvo que abandonar su país, ir al exilio, porque fue de esos periodistas que criticó fuertemente al gobierno de Rafael Correa, su manera de dirigir los destinos del país. Está exiliado. Nos acompaña hoy aquí en el Canal 17 para que me conteste si es verdad, Emilio Palacios, que ya Ecuador salió del socialismo del siglo XXI. Mucho me temo que no, Pedro. Mucho me temo que no. Hay cambios muy importantes. Eso no se puede negar. Rafael Correa, el presidente durante 10 años, el dictador en realidad durante 10 años, no se presentó a las elecciones a pesar de que había hecho modificar la Constitución para poder hacerlo una vez más. Las encuestas le daban de que no ganaba en ningún escenario y entonces le cede la posta a su ex vicepresidente, fue vicepresidente en el primer periodo, Lenín Moreno, que tiene una imagen muy diferente a la de Rafael Correa. Rafael Correa, tú sabes, es un hombre violento, agresivo, prepotente, engreído, grosero a veces. Lenín Moreno es exactamente lo opuesto, ¿no? Es una mansa paloma, habla mucho de filosofía, cita mucho a los autores clásicos. Es un hombre que sufrió una tragedia, lo intentaron asaltar, le pegaron un tiro y con eso perdió la capacidad de caminar, anda en silla de ruedas, y él mismo cuenta que eso le provocó una crisis personal muy grande, de la que salió solamente cuando, según él dice, descubrió que el amor y la alegría son la fortaleza para vivir. Y entonces él desparrama un poco esa cosa, pues, que es muy agradable, ¿no? Que no te insulten. Yo que estoy lejos, te digo que la verdad que me siento que sientes más tranquilo. Es como una bocanada de oxígeno, porque ya no escuchas a cada rato que te van a patear, que te van a hacer tal cosa, ¿no? Ese cambio hay que valorarlo. Pero Emilio, hay quien dice que de las aguas mansas, es un agua mansa de verdad Lenín Moreno, porque para ser aliado de Rafael Correa, aunque hoy estén en disgusto, había que tener algunas condiciones. Mira, el socialismo del siglo XXI, el socialismo comunista, no el socialismo democrático de Europa, la socialdemocracia, sino el socialismo totalitario, no siempre se presenta con la misma cara. En el caso de Cuba, pues ustedes solo lo tuvieron a Castro, pero... Bueno, tenemos un privilegio, tenemos una dinastía, hemos tenido a dos Castro. Es como Corea del Norte. Como Corea del Norte. Pero en cambio, si tú te fijas, por ejemplo, en Rusia, hubo etapas muy diferentes. Stalin no era lo mismo que Khrushchev. De hecho, Khrushchev sacó las denuncias contra Stalin y tumbaron todas las estatuas de Stalin. Y la gente creyó que se acababa el stalinismo y no se acabó nada. Después de Khrushchev vino Brezhnev y volvió a hacer lo mismo. Yo me temo que vamos en un camino parecido. Hay un punto que es muy importante, que es la economía. Es decir, si tú pescas a un comunista, ¿dónde lo pescas? Es cuando quiere que el Estado controle toda la economía. Bueno, el plan económico que acaba de presentar Lenín Moreno, si tú lo revisas, apunta en esa dirección. Al control de la economía. Un control de la economía cada vez más claro, cada vez más evidente, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes políticos de Lenín Moreno antes de vincularse a Rafael Correa electoralmente? Él desde muy joven fue un hombre de izquierda, ¿no? Un hombre marxista, él mismo lo ha contado.
Él ha viajado a Cuba, le llevó un mensaje a Fidel Castro declarándolo algo así como el maestro de América Latina, el líder, el conductor, es gran admirador del modelo cubano. El actual canciller, María Isabel Salvador, es miembro activa del ALBA, que ya Rafael Correa había empezado a retirarse viendo que el ALBA estaba, después de la muerte de Chávez, la derrota de Evo Morales con el referéndum, este hombre empezó a retirarse un poco. Con Lenín Moreno han regresado y son muy activos en el ALBA. Su voto ha sido importante para Venezuela en un par de ocasiones. Pero lo más importante es que hace 15 días se salió a la luz una grabación secreta del secretario de la presidencia, que es el hombre más fuerte del régimen, después del presidente. Es casi un premier, según las atribuciones legales que tiene. ¿Y de qué era la grabación? Este hombre no sabía que lo estaban grabando. Y él está explicándole a un grupo de funcionarios del gobierno qué es lo que han hecho ellos en estos 6 meses de gobierno. Y entonces dice, perdimos las elecciones, las perdimos. Dice, tuvimos que hablar con un sector de la oposición para que no denuncie el fraude y de esa manera evitar el triunfo de Guillermo Lasso, que era el candidato de la oposición. O sea, ellos reconoce que cometieron fraude. Así como te lo estoy diciendo. Y entonces luego hablamos con los empresarios y les dijimos que queríamos dialogar, y los empresarios vinieron a hablar, pero nosotros no les vamos a ceder nada. Lo que queremos es que se sientan que los estamos escuchando y lo hemos conseguido, y entonces de esa manera bajamos la temperatura, y bueno, y te empieza a desarrollar. Es una grabación que se hizo pública, mira. Se hizo pública. Pensamos que es probablemente, dentro del gobierno de Lenín Moreno hay alas, como en todos estos grupos, en el Correa también había, y hay un ala que aparentemente se lo quiso comer, decimos nosotros, al secretario de la presidencia, que es un nicaragüense, sandinista, el señor Mangas, y no le quedó más que renunciar. Pero Lenín Moreno no ha negado lo que dice Mangas en la grabación. Lo que ha dicho es, nadie puede interpretar mi pensamiento, como diciendo Mangas no puede interpretar, pero él es el que no está interpretando nada, él está contando hechos, y Moreno no desmiente esos hechos. Entonces lo que yo sostengo, en el Ecuador hay como dos opiniones, ¿no? Hay los que dicen, esta pelea no es real entre Moreno y Lenín Moreno. En Ecuador se usa la palabra tongo, dicen es tongo, es un teatro lo que es teatro, show. Entonces yo digo que no, esto es una pelea real. Moreno quiere el control del partido, ya lo ha conseguido, el Tribunal Electoral lo reconoce a él como el verdadero presidente del partido, quitándole esas atribuciones a Correa. Ha logrado la mayoría de la bancada legislativa que se pase a su lado, el fiscal general, el contralor, el jefe de la función judicial, los cargos más importantes. A mí lo que me sorprende, Emilio, y es muy conveniente para nuestros televidentes darles la mayor cantidad de información posible, es que Correa parecía un hombre todopoderoso dentro del partido y en Ecuador. Parecía un hombre que no tenía ningún poder en su contra y que controlaba muy bien los diputados a la Asamblea Nacional. Y los controlaba muy bien porque tenía la caja fiscal a su disposición. Y esta gente, por mucho que te hable de ideología, en última instancia lo que les interesa es su propio bolsillo. Son ladrones. Son ladrones. Nosotros decimos que esto no es un grupo de políticos que llegó a gobernar y ahí empezaron a robar, sino que es un grupo de delincuentes que se organizaron políticamente para llegar a robar. En estos días han salido varios artículos en la prensa de Horacio Medinas, el venezolano, Carlos Sánchez Berzaín, el boliviano, donde hablan del crimen organizado en los gobiernos. Y están planteando que se hagan vigentes los acuerdos de Palermo, donde el crimen organizado es condenado, y realmente es penosa esta situación del crimen organizado, cómo está controlando gobiernos más que a la propia ideología, porque lo que hay en Venezuela es el crimen organizado gobernando. Podrías hacer en algún momento un programa especial, Pedro, sobre este tema, porque es una corriente relativamente nueva en el derecho penal internacional, desarrollada por un teórico que se llama Roxin,
que plantea que cuando se trata de organizaciones criminales, tú no tienes que demostrar que el jefe mató, robó o violó a alguna señorita. No, no. El hecho de ser el jefe de la organización criminal lo convierte en autor material de todos esos delitos, porque él creó una organización cuyo fin era cometer esos crímenes y esos delitos. Es muy difícil suponer que Al Capone, siendo ya jefe de la mafia norteamericana, él haya salido a matar a alguien. Y probablemente ni siquiera tenía que dar la orden. Ya sus subalternos sabían qué es lo que tenían que hacer. Es decir, este sector de Chicago es nuestro, y mataban a cualquiera que se quisiera meter. No necesitaban una orden. Lo mismo es Correa. Todos sabían que había que robar y que había que hacerle llegar al jefe una porción de esta, ¿no? Y entonces Roxin te dice, esa persona es tan culpable, él lo llama la autoría mediata, y fue utilizada en Argentina y fue utilizado en Perú por la Corte de Justicia para condenarlo a Fujimori. En el caso del Ecuador, en algún momento se lo aplicarán a Correa. Pero volviendo al tema del que estábamos conversando, así como hay unos que piensan que es tongo y que es show, yo digo que no, que es una pelea real, es una pelea entre... Hay diferencia de carácter entre los dos muy grandes. Es una pelea de quién se queda con la torta. Es decir, ahora me toca a mí, y el otro dice, no, yo sigo mandando, no, esto es mío, entonces salen los garrotes. Hay otro sector que dice, bueno, entonces si la pelea es real, entonces es una pelea entre el ala dictatorial y el ala democrática. Y yo sostengo que eso no es así, que ya con Correa, el socialismo del siglo XXI lo que sí venía es resquebrajándose sus cimientos, que son la simpatía de la población. Eso ya estaba perdido. Lo mantenían tapado porque tenían el control absoluto del país. Pero Rafael Correa, si no se presenta a las elecciones es por algo. ¿Seguro? No se presentó a las elecciones porque sabía que las perdía de largo. Acaba de regresar al Ecuador, 6 meses después de haber entregado el poder a Moreno. ¿Cómo lo respaldó? ¿Cómo lo apoyó el pueblo o no lo apoyó? Ahí se vio una orfandad increíble. Imagínate tú que llega al aeropuerto con su segundo nombre, Vicente Correa, para que nadie detecte que llegaba. No llega a la terminal del aeropuerto, sino que va a una terminal privada 2 kilómetros de distancia de la entrada principal. ¿Eso por qué? Donde había ido gente a repudiar su presencia. ¿Por qué todo ese misterio? Porque había gente que había ido a que lo estaban rechazarlo. Y entonces sale por otra puerta y al día siguiente convocan una concentración en Guayaquil, que es su plaza fundamental. Y tú no me vas a creer, Pedro, pero algún rato te puedo mostrar las fotos. Había 30 y pico de personas, no había más. Y no, eso no es lo único grave. Las grandes figuras del socialismo del siglo XXI no estaban. Es decir, la cúpula se le abre porque se da cuenta de que este ya no tiene el poder lo tiene Lenín Moreno, es decir, la plata la tiene Lenín Moreno, y todos van al vaivén de dónde están los billetes. Y entonces... lo que hay en realidad es una pelea por el reparto. Yo digo, no es una pelea para cambiar el modelo, es una pelea para decidir quién es el dueño del modelo. Para eso, los militares dirían tácticamente, Moreno retrocede, yo soy bueno, yo no grito, a ver, díganme, coge preso al vicepresidente. Claro, porque es hombre de Correa. De Correa, sí. Pero acaba de descubrirse que su ministro de Asuntos Sociales, el señor Espinel, estaba robando. Ministro de Moreno. Ministro de Moreno, puesto por él. Nunca participó en el gobierno de Correa. Y le pide la renuncia, le agradece, pero no pasa nada. Va preso. El director del Seguro Social se descubre, la Contraloría le saca una glosa tremenda, él renuncia, le agradece su contribución y por supuesto no va preso. Y así, actos de corrupción uno tras otro en los 6 meses de este gobierno, donde no puedes encontrar la mano de Correa porque son cosas que se hicieron con este régimen y en eso ahí no se toca nada. Pero hay en estas cosas que me has dicho que realmente me han sorprendido, me llama la atención 2 en particular. Las desavenencias entre Moreno, el actual presidente, quien fuera vicepresidente de Correa en su primer mandato, y el presidente Rafael Correa.
incluida la pérdida de popularidad de Correa. Pero también me llama la atención de que este individuo que era secretario de prensa o vocero del gobierno reconoce de que ellos hicieron trampa para que Lenin Moreno ganara. Y eso no se puede impugnar en una corte allá en Ecuador o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de que un alto funcionario, un gobierno, reconoce que ese gobierno existe por trampa. Bueno, lo que ocurre es que eso es la corroboración de que es socialismo del siglo XXI. Tú no tienes a quién acudir, porque todos los poderes responden en este momento a Moreno. Solo queda uno, el llamado Quinto Poder, que es un organismo que supuestamente maneja la participación ciudadana y que en realidad es una máquina de ellos para controlar el Estado, que sigue siendo fiel a Correa. Y entonces Moreno ha convocado a una consulta en febrero del año próximo, y entonces pone una pregunta para eliminar la reelección indefinida, con lo cual le quita toda posibilidad a Rafael Correa. Y como los ecuatorianos estamos en contra de Rafael Correa, vamos a ir a votar que sí, que quiten esa vaina. Pero luego viene otra pregunta donde dice también que hay que sacar el quinto poder. Ah, qué bien, saquemos el quinto poder. Y entonces el presidente nominará un nuevo quinto poder provisional que designará al nuevo fiscal, al nuevo contralor, a los superintendentes. Es decir, el modelo es el mismo, solo que cambiamos el dueño del modelo. Nosotros creemos que hay que ir a la consulta a votar sí, porque es progresiva acabar de sepultar a Rafael Correa, pero no nos hacemos ilusiones, eso no nos va a solucionar los problemas de la democracia en el Ecuador y vamos a una nueva pelea. Es muy importante decir que en condiciones eso sí diferentes, es un socialismo golpeado, muy mareado por el descontento popular, que lo ha tenido que manejar con un poco de habilidad, y eso nos crea condiciones muy favorables. Pero el problema de aclararle todo esto a la población requerirá paciencia, un trabajo pedagógico. Yo tengo confianza, pero también hay otro problema. Mangas dice en este audio que hablaron con un sector de la oposición y ese sector de la oposición pactó con el gobierno de Moreno. Y entonces tenemos una oposición donde hay dos alas. Un ala que de hecho, que negocia y se entrega, y otra que rechaza. Se mantiene. Y entonces esa división obviamente que tiene su costo y habrá que pagar ese costo durante un tiempo y será difícil, pero igual sigo siendo optimista. Pero tú valoras que la oposición, ese sector, vamos a decir, firme y comprometido realmente con la democracia, está apto para dar la pelea, para seguir enfrentando al presidente Moreno. Yo creo que las oposiciones en todos nuestros países, incluyendo Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina también, inclusive, han cometido muchos errores. Sí. Yo tengo discrepancias con muchas de sus posturas, pero también hay que decir algo, ¿no? No es fácil aprender a ser político en una dictadura. No, para nada. O sea, se aprende a hacer política en la democracia. Déjeme decirte algo que me dijo José Antonio Albertini, que conduce aquí en este mismo canal un programa. Me dijo hace unos días en referencia a un pueblo que no viene al caso el nombre. Me dijo, tal pueblo tiene una desventaja en relación a nosotros los cubanos. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, que nosotros perdimos, no derrotamos a la dictadura de los Castro, pero desde el principio sabíamos a quiénes estábamos enfrentando. Los que vienen de democracias muy antiguas no se percatan de cuando están enfrentando a dictadores. Bueno, eso es un elemento muy importante. Y hay que aprender, los demócratas tienen que aprender a enfrentar a los dictadores. Los dictadores no entienden de adversarios, no entienden de rivalidad, siempre lo miran a uno como un enemigo. Claro, y hay mucho esta frase de que la salida tiene que ser democrática, pero cuando te dicen eso, lo que te dicen es que tiene que ser necesariamente ganándole las elecciones a pesar del fraude. Nosotros lo que decimos es, sí, la salida tiene que ser democrática, pero ¿acaso la guerra de independencia de Estados Unidos no fue el acto más democrático de la historia de la humanidad? No, y hay que tener presente que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce
el sagrado derecho de la rebelión cuando un pueblo está siendo oprimido. Y nosotros creemos que hay que participar en las elecciones, que hay que intervenir, porque es un escenario útil para llevar el mensaje, pero que nos van a hacer fraude, como nos hicieron ahora fraude, y ese fraude habrá que defenderlo de muchas maneras. Pero hay otro elemento, Pedro, además. Incluso esos sectores, en mi opinión, sanos de la oposición, también tienen una dificultad, son gente nueva. En Ecuador hay un relevo político. Los principales líderes políticos en este momento no vienen de años atrás, son prácticamente gente que está aprendiendo a hacer política bajo una dictadura. Y otro entonces, aspecto, eso significa también no solo a veces comprometimiento con el gobierno, sino también debilidades, inexperiencias, que hay que aprender, que hay que ganar la experiencia para poder superarlo. Emilio, y otro aspecto importante, algo tan fundamental en una democracia, cualquiera que ésta sea, son los partidos políticos. Y es que los partidos políticos en nuestro continente han sufrido muy seriamente por los problemas de sus dirigentes, que han sido muchos los problemas, la desconfianza de la población, y hay que tratar de rescatar o de crear partidos que realmente representen intereses populares y que se ganen la confianza de ese pueblo. Bueno, prácticamente los viejos partidos en el Ecuador desaparecieron. No, yo creo que la mayor parte de los partidos de América Latina han perdido mucho prestigio y mucho espacio. En Ecuador directamente desaparecieron. El único que queda es el Partido Social Cristiano, pero su principal líder, que es Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, ha anunciado ya que él se retira. Y no se ve cuál sería el relevo para Jaime Nebot. No lo veo yo por ninguna parte. De tal manera que pienso que podría ocurrir que el Partido Social Cristiano quede también para la historia y el resto de las agrupaciones son todas nuevas. Son todas creadas en estos 10 años, con gente que hace 10 años apenas había comenzado a hacer política. Entonces estamos ante una situación diferente. No es el caso de Venezuela, no es el caso de Argentina tampoco. Aunque Macri es un hombre relativamente nuevo, pero tenía su trayectoria. En Ecuador es completamente diferente, es una cosa y eso significa también inexperiencia, que se cometen errores. Por ejemplo, no se dio suficiente importancia a la advertencia de que iba a haber fraude. Hubo mucha ilusión, bueno, pero es que vamos a ganar con un margen tan importante que no van a poder hacerlo. Ese es un cuento nuevo que yo estoy oyendo últimamente en ciertos opositores en varios países de América Latina. Entonces nosotros decíamos, sí, va a ser evidente que perdieron, pero igual van a decir nosotros ganamos, a ellos no les importa eso. Y es lo que hicieron. Y con un sector de la oposición diciendo, sí, la verdad es que no hubo fraude, la verdad es que Moreno ganó, entonces ya es terrible, porque no es solamente la dictadura la que te está diciendo eso, sino que también incluso sectores de la oposición. Y eso lo encuentro también en los organismos internacionales, porque hay que partir de la premisa que los organismos internacionales son la mayor parte de las veces clubes de gobiernos, clubes de mandatarios, no clubes de los pueblos, y que esos mandatarios representan sus respectivos intereses, no los intereses de los países que están allí presentes. Así es. Es una situación realmente complicada y compleja, pero estoy obligado a preguntarte, ¿tú crees que en alguna medida Rafael Correa se pueda reinventar y volver a producir en Ecuador un movimiento a su favor que logre dominar esta agrupación política que lo llevó al gobierno en 2 ocasiones? Mira, en política no existe la muerte. Tú a un político lo por matas, lo menos en algo sobreviviremos entonces. Lo matas, lo entierras y en algún momento como Drácula sale de la tumba y vuelve a actuar. Yo lo he visto. Excelente comparación, porque muchos de esos los cuales tú me has hecho pensar de verdad que fueron Dráculas mientras ejercieron el poder. Yo lo he visto en Ecuador, muchos políticos dijimos, no, este ya está desapareció. Y volvía a aparecer, como el ave fénix. Bueno, Velasco Alvarado fue uno de ellos Velasco Ibarra, claro. Velasco Ibarra, perdón. Ese hombre se reinventaba constantemente. Se iba a Argentina, sí, y después de 3 años volvía. Y volvía a ser presidente. Así es. Y lo volvía a tumbar. Ahora, la situación actual es que Rafael Correa no tiene apoyo de la población, no tiene un partido legal, tiene una estructura muy frágil con dirigentes de segunda fila, no tiene ya la cúpula de cuadros que mandaban y que dirigían su aparato político, ya no está, no tiene plata excepto la que él
personalmente habrá acumulado, pero tú sabes que es muy fácil disponer de los recursos del Estado, pero de la plata tuya es otra cosa. De la tuya, aunque tú se la hayas quitado a otro. Eso es muy difícil, ¿no? Y entonces yo le veo muchas limitaciones. En cambio, Moreno tiene el poder, tiene el dinero, se quedó con el partido, ha caído bien a la población, etcétera, etcétera. Emilio, pero también hay un punto que en contra de Correa. Y entonces, el legado de Hugo Chávez, con quien él siempre rivalizó en alguna medida, porque Hugo Chávez tenía pretensiones hegemónicas en el continente y Rafael Correa también las tuvo en su momento. O sea, fueron dos rivales dentro de su campo de relación. Hugo Chávez dejó legado. Tiene todavía a Nicolás Maduro desgobernando Venezuela, pero por lo visto este señor no dejó ningún legado porque Lenín Moreno está haciendo lo opuesto. En ese sentido tienes mucha razón. Si se concreta el plan de Moreno, Rafael Correa no solo que no volverá al poder, sino que en los libros de historia quedará como un gobierno nefasto y en la conciencia de la población quedará como un gobierno que hizo muchas cosas porque tenía mucho dinero, pero que se robó una cantidad de dinero. Es decir, es muy gráfico esto de que el vicepresidente lo hayan mandado a la cárcel 6 años. Y Correa hasta hace muy poco lo seguía defendiendo a Glass, y lo sigue en estos momentos defendiendo. Y entonces eso como que derrumba el mito del correísmo. Y hay elementos de que demuestren de que Correa también robó, que fue un presidente corrupto. Bueno, el vicepresidente y el presidente, Glass y Correa, porque Glass fue vicepresidente de Correa. Del segundo mandato. Son amigos desde la niñez, eran Boy Scout. Correa jefe del grupo de los Scouts y Jorge Glass era su subalterno. Y de ahí todas han hecho, es imposible suponer que Jorge Glass haya hecho algo que Rafael Correa no supiese. Además de que hay evidencia de que las reuniones más importantes de donde se tomaron las decisiones fundamentales de las empresas hidroeléctricas y del sector petrolero, donde se ha descubierto la corrupción de Jorge Glass, que el presidente no supiese lo que se estaba haciendo en petróleo es imposible de creerlo. Es la principal fuente de riqueza del país y las hidroeléctricas fueron el principal proyecto de obra pública de Correa, que hizo 4 o 5 centrales hidroeléctricas gigantescas. Entonces es evidente que él estaba perfectamente enterado de todo. Y claro, los que están en el gobierno tienen acceso a los documentos, la Contraloría tiene esos documentos, lo que pasa es que no podemos tener acceso a ellos porque sigue siendo una dictadura que tiene el control. Lenín Moreno controla esa información. Claro, el Contralor es actualmente un hombre de Moreno, totalmente. Emilio, muchísimas gracias por haber estado acá. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por haber compartido una vez más esta tarde. Sigamos con el Canal 17 en esta programación en español y tengamos presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Emilio, gracias una vez más y gracias también a ustedes. Tengan todos muy buenas tardes.